Ahí va. Tenemos nuestra función de beneficio, les decía. Em, y lo que vamos a tener es una determinada restricción, ¿ok? Que es eso que yo grafiqué recién en la pizarra. Supongamos que la restricción tiene esta ecuación, ¿ok? Y igual a menos 2x, donde a es un parámetro, esto lo estoy haciendo igual a antes para poder variarlo, ¿ok? Esa restricción, si yo la dibujo en R3, me va a quedar esto, ¿sí? Es un plano vertical que si yo la dibujara en el plano, ahí está, ven, ahí no sé si se llega a ver esa recta. De hecho, tengo una picada por acá. Sí, ahí está. Sería esta recta, ¿ok? Si yo la graficara en el plano. Y ahora lo que estoy haciendo es como proyectarla hacia arriba, porque lo que quiero ver es ver dónde se intersecta con la función de beneficio. Porque los puntos, digamos, sobre esa recta donde, digamos, la función de beneficio sobre esa recta me va a estar dando los beneficios para cada uno de los puntos de esa recta. ¿Ok? De hecho, fíjense, ven ahí se ve la intersección, ¿ven? Si yo produjera, por ejemplo, acá, mi beneficio sería este. Si produjera en un punto por acá, no sé, ¿se ve el cursor? ¿Se ve el mouse? La flechita. Bien, si yo produjera acá, el beneficio sería este que está acá arriba. ¿Sí? Como por ahí. ¿Se ve? Y el beneficio que está acá, digamos, si yo produjera en un punto por acá, la función de beneficio me dice en ese punto cuánto beneficio tenés. Y eso es un beneficio por acá arriba. Es el valor de z, digamos, el valor del beneficio para esa combinación. Entonces vamos a ver bien esa intersección que nos va a importar, es esto que está acá. ¿Sí? Que está ahí en negro. Eso es una curva, ¿sí? Que me dice los beneficios para cada uno de los puntos que están exactamente sobre la recta. ¿Sí? Y entonces yo lo que puedo hacer es intentar encontrar el máximo de esa, de esa curva, ¿sí? Y bueno, ustedes se pueden imaginar, si la ven así, nada, esto es cóncavo y en algún punto por acá, ¿sí? Por ejemplo ahí, vamos a encontrar un máximo, ¿sí? Si yo me voy un poquito para la izquierda sobre la recta, ¿sí? Que yo había graficado acá en R2, mi beneficio va a caer. Y si me voy un poquito a la derecha sobre la recta, mi beneficio también va a caer. Entonces esto va a tener un máximo por ahí. Y ese máximo es lo que estamos encontrando. Lo que estamos buscando en realidad. ¿Sí? Es lo que vamos a querer encontrar. Entonces, el máximo de una función, pero sujeta a una restricción. O sea, no el máximo general de esta función, que justo esta que grafiqué acá, de hecho, no tiene máximo relativo así libre. Pero si la restringimos, va a tener un máximo. ¿Ok? Y el máximo va a ser justamente el máximo de esta curva. Es el máximo de los beneficios entre todos los puntos que satisfacen la restricción presupuestaria. ¿Ok? Y una cosa que quería mostrarles acá es que como esto es muy difícil de visualizar en R3, que nada, esto es un quilombo, una cosa que se puede hacer es pensar cuál sería la curva de nivel de ese nivel de beneficio. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso un segundo. Digo, esta función de beneficios alcanza un determinado beneficio en este punto máximo, que es el máximo de esa curva que tenemos acá. ¿Sí? Entonces esto va a tener un máximo por ahí. ¿Sí? Ahora, hay muchos puntos en la función de beneficio que me dan ese mismo beneficio, ¿no? Que va a ser una curva de nivel de esta función de beneficio. Yo, esa curva de nivel va a ser la intersección entre este nuevo plano que yo acabo de graficar. Voy a borrar algo de lo anterior. Fíjense, yo tenía esa curva, que era la que quería maximizar, y tiene ahí un punto máximo. Yo estoy graficando un plano a esa altura, ¿sí? O sea, a la altura del máximo, del beneficio máximo de esto. ¿Sí? Y entonces voy a tener que la intersección entre ese plano, que es la curva de nivel al beneficio máximo dada la restricción. ¿Okay? Medio un quilombo. Pero ese plano, si yo lo intersecto con la función de beneficio, me va a dar una curva de nivel, que ahí la tienen, marcada, que son todos los puntos donde el beneficio es el mismo, ¿no? Se ve que eso es paralelo, se tiene un mismo valor de z, ¿sí? Pero si yo lo miro desde arriba, esto van a ser distintas combinaciones de x1 y x2, ¿ok? Y fíjense que esta curva de nivel, que es la que tiene todos los puntos, todas las combinaciones de x1 y x2,
que me dan un mismo nivel de beneficio, en el punto máximo es exactamente, voy a escribir esta, sacar esta, es exactamente tangente a la restricción presupuestaria. ¿Se ve? Y esto es justamente lo que veníamos haciendo. ¿Ok? Yo acá creo que lo grafiqué directamente en el plano para que lo vean. Si lo graficáramos en el plano en vez de verlo desde arriba, creo que ustedes, no sé si lo están viendo, pero es esto que está acá. ¿Sí? Pues lo que tenemos es justamente que digamos, la curva de nivel de la función esta, que sería nuestro beneficio, ¿sí? Al beneficio máximo es justo tangente a la restricción presupuestaria, si yo las grafico en el plano. ¿Okay? Y esto ya lo sabíamos y la intuición la habíamos visto. La gracia era que para cualquier curva de nivel paralela a esta que estuviera más abajo, por ejemplo por acá, yo podría aumentar el beneficio. ¿Cómo? Bueno, aumentando las cantidades de X1 y X2, yo tendría mayor ingreso. ¿Sí? Y también, digamos, mi costo seguiría estando por debajo de los 30. Entonces lo óptimo va a ser siempre estar sobre los 30 de costo y dentro de la recta, vimos que dentro de la recta el punto que maximiza el beneficio es aquel donde esta curva de nivel es tangente a la restricción presupuestaria. ¿Okay? Y eso es lo que estamos haciendo en el fondo. ¿Okay? Y entonces eso es lo que vamos a querer hacer ahora. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con esta representación. Veo que a Diego le impresionó, le fue como un... bueno, sí. ¿Dudas? Entonces, doy un segundo más. Bien. Bueno, vamos a el álgebra entonces, que es lo que generalmente genera como más inquietudes. ¿Okay? Entonces acá, de vuelta en nuestro grafiquito, buenísimo Juan. Uy. Bueno, acá vamos a encontrar que el óptimo tiene una curva. Eso por acá, como habíamos visto. Ahí está, vamos a tener un punto máximo. ¿Okay? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay un muchacho que ya lo vimos con anteojitos, que nació en Italia y murió en Francia, que se llama Lagrange, que nos inventó un método para hacer esto. ¿Ok? Y el método consiste en plantear una función que se llama la función de Lagrange. Perdón, algo que debería aclarar es que obviamente hay infinitos no, pero hay muchos métodos para optimizar, ¿ok? Estamos viendo uno, pero es uno muy general y que nos va a servir un montón como ya vimos, ¿sí? La función de Lagrange, que la vamos a denotar L, y que va a depender de variables, yo le voy a poner acá, bueno, voy a hacer el caso de dos variables, ¿ok? Entonces teníamos x e y, y va a depender de un parámetro auxiliar, lambda, que vamos a ver que tiene una interpretación y todo, ¿ok? Y esta función tiene la siguiente forma. Primero, tiene la función objetivo, que en genérico le decimos f de x, y, pero que tenemos que pensarlo en general como nuestro, bueno, no en general, pero es fácil, es útil pensarlo como beneficio. ¿Okay? Queremos maximizar mi beneficio, ahí está la función. Y lo que vamos a hacer es agregar acá un término que va a ser más esta otra variable nueva, lambda, esto es, muchas veces la gente le dice lambda, pero esto es lambda. ¿Okay? Y esto va a estar multiplicado por la ecuación de la restricción. ¿Okay? La ecuación de la restricción, digamos, con todo pasado por un lado, igual que hacíamos en función implícita. Entonces acá vamos a tener, en el ejemplo que teníamos, vamos a tener 2x1 más 2x2 menos 27. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hice esto acá? ¿Cómo hice esto? Esto era en el ejemplo en realidad, pero vamos a hacer al revés. Acá vamos a poner el genérico y después lo vamos a llevar al ejemplo. ¿Sí? Acá vamos a poner la restricción que en genérico le decimos g de x, y, ¿no? Esta era mi restricción, menos el valor que toma esa restricción para este problema dado. ¿Ok? O sea, esta es mi función de costos en este caso, y este es el nivel de costo que yo puedo afrontar. ¿Ok? Entonces
Entonces, en nuestro ejemplo, acá tendríamos que maximizar el beneficio, que depende de cuánto produzcamos de x1, cuánto produzcamos de x2, y pondríamos más lambda por 2x1 más 2x2 menos 27. Y recordemos que el 27 en realidad esto es 3, lo voy a escribir completo porque si no va a confundir. Esto sería más 3, esta era mi función de costos, ¿sí? Más 3, pero ahora menos 30, ¿ok? Que era el nivel de costo máximo que yo podía, el nivel de costo que yo iba a afrontar, ¿ok? ¿Qué son cada uno de estos elementos? F es mi función objetivo, vamos a decir. La función objetivo. Función objetivo. Esta es la restricción, todo esto. Y la restricción es una ecuación. ¿Ok? Restricción. Esta es la dulce restricción de igualdad que veíamos en el meme, ¿sí? Porque ¿qué teníamos? Nuestra restricción era que el costo, que era esto que está acá, fuera igual a 30. ¿Ok? Entonces, esto va a ser, digamos, la función restricción o algo así. ¿Sí? Esto es la función de la restricción. Y esto que está acá es el nivel de la restricción. ¿Ok? Entonces vamos a tener que la restricción está dada por una función de costos y a eso le tengo que agregar, ok, tenés una función de costos, pero ¿cuánto costo podés asumir? 30. ¿Ok? Entonces es el nivel de la restricción. Yo lo podría correr eso y a medida que tuviera mayores niveles de costo, bueno, obviamente voy a poder obtener un beneficio mayor. Si yo puedo gastar más, también puedo ganar más. Y vimos que el óptimo era 31, o sea que si yo te doy un gasto de 50, de todas maneras no vas a poder ganar más, vas a seguir ganando lo mismo, gastando 31 de esos 50. ¿Ok? Entonces así se arma la función de Lagrange. Y después, el procedimiento es muy parecido a como veníamos viendo. ¿Ok? Entonces tenemos esta función se le aplican las condiciones de primer orden, se le aplican las condiciones de segundo orden, y con eso hallamos, bueno, en el caso de las condiciones de primer orden, los puntos críticos, y con las condiciones de segundo orden vemos si es máximo o mínimo. Acá hay que tener un cuidado muy importante, que es que la regla de decisión en las condiciones de segundo orden es distinta, ¿ok? De hecho, es opuesta, es exactamente opuesta, va a ser la contraria. ¿Sí? Donde hay un menos tiene que haber un más y donde hay un más tiene que haber un menos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, el procedimiento es igual, la regla de decisión es distinta. ¿Ok? Y lo que estamos haciendo en el fondo es distinto, porque ahora tenemos una restricción. ¿Sí? Entonces, vamos a ir sin más a un ejemplo. O, a ver, no, veamos una cuestión. Vamos a ver una cuestión así en genérico. Hagamos un esfuerzo más así teórico, que es, ¿qué va a pasar cuando hagamos las condiciones de primer orden? ¿Sí? La intuición de las condiciones de segundo orden ya vieron que es difícil de terminar de entender. Creo que si se quedan con la que vimos para el caso de extremos libres, va a estar bien. Y simplemente acá apliquen la regla. ¿Okay? No hace falta que entendamos a fondo la intuición detrás de las condiciones de segundo orden de esta función. Pero sí veamos las condiciones de primer orden. ¿Cómo va a ser? Un sistema de las derivadas de esta función, ¿no? Y esta función en este caso tiene tres incógnitas. Tenemos L' de x, L' de y y L' de lambda. ¿Ok? Y si las hacemos genéricas, ¿cómo nos va a quedar? L' de x va a ser f' de x, ¿ok? F' de x. Pero acá le voy a tener que agregar más lambda por g' de x. ¿Se ve? G' de x. Entonces esto va a tener que ser igual a 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Por un lado, esto va a estar capturando el efecto que tiene x en la función, ¿sí? Objetivo.
Eso va a ser bueno en el sentido de que voy a querer, digamos, seguir hasta que esto se acerque a cero, o sea que X ya no me aumente el beneficio. Pero acá voy a estar capturando también el hecho de que tengo una restricción a través de este parámetro lambda, ¿ok? Que después vamos a ver bien exactamente qué es. Y acá voy a tener f' de y análogamente más lambda por g' de y es igual a 0. ¿Sí? Y por último, fíjense qué pasa si yo derivo la L respecto a lambda. Esto es lambda. Y todo esto que está acá, cuando yo derivo respecto a lambda, me queda, es constante, ¿no? Entonces, al derivarlo, lo que me queda es g de xy menos g sub 0 es igual a 0, ¿no? Que haciendo un despeje muy sencillo, esto es g de xy igual a 30. Igual a, bueno, no, acá el genérico era igual a g sub 0, perdón. La g sub 0. ¿Okay? Fíjense, esto es la restricción. ¿Se ve? O sea, habíamos dicho que justamente lo que queríamos hacer era maximizar el beneficio sujeto a esta restricción que era que una determinada combinación de G, una determinada combinación G de las variables X e Y fuera igual a un determinado valor de G. ¿Okay? Entonces esta función de Lagrange lo que está haciendo es que yo calcule unas derivadas, pero al hacerlo tenga en cuenta el hecho de que, digamos, tengo que estar sobre esa recta, que puede ser una recta presupuestaria, o bueno, sobre esa restricción que habíamos planteado. ¿Se entiende? Y eso es un poco el beneficio que tiene esta función, que nos permite armar un sistema donde tengamos presente la restricción. Pero también nos mete adentro de estas condiciones el hecho de que, bueno, no puedes hacer cualquier cosa con las variables, ¿ok? Sí. De hecho, si estos lambdas no estuvieran acá, vean que si los lambdas no estuvieran, o sea, si estos términos no estuvieran, esta primera parte me daría igual a la que habíamos visto antes. Entonces el resultado ya sabemos cuál sería. Sería x igual a 5, y igual a 9. Pero eso sería incompatible con esta restricción. También lo vimos en nuestro ejemplo. Entonces, la gracia es que esta función nos permite llegar a un sistema que contemple todas estas restricciones. O sea, que al momento de elegir x e y contemple la restricción y que me garantice que al final yo termino cumpliendo la restricción con igualdad. ¿Ok? Vamos a un ejemplo. El ejemplo lo tengo por acá. Acá. Bien. Vamos a querer resolver este. ¿Ven que dice condicionados con dos variables? El A. ¿Ok? Entonces, para un determinado consumidor, la función de utilidad es U igual X raíz de Y. ¿Sí? Donde X e Y representan las cantidades de dos bienes con precios unitarios 2 y 3. ¿Sí? Determinar la utilidad máxima si la renta del consumidor es de 81 unidades. Entonces somos un consumidor, queremos ir al supermercado, ya lo planteamos esto un millón de veces. De hecho, ustedes ya saben resolver esto, porque ya vieron cómo se pueden plantear el sistema para llegar a la solución de esto en la parte de optimización. Y después vimos que eso tenía que ver con la TCT y la trayectoria de expansión. Con la TMS, perdón, y la trayectoria de expansión. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto utilizando este método. Lo que estamos viendo acá es que, en definitiva, este método está por detrás de ese procedimiento que estábamos haciendo antes. ¿Okay? Entonces queremos maximizar la utilidad. Entonces, la utilidad va a ser nuestra función objetivo. Esperen, lo voy a escribir. Ahí está. Queremos maximizar la utilidad que depende de X e Y. ¿Sí? Esto es lo que queremos hacer. Y eligiendo qué variables. Eligiendo las variables X, Y. ¿No? Y esto se escribe así. Sujeto a la restricción, que es que nuestra renta, vamos a hacerlo así, en realidad no se escribe así del todo. Nuestra renta sub 0, la renta que tiene el consumidor, es 81. ¿Ok? ¿Por qué digo que esto en realidad no se escribe así? Bueno, porque en realidad que la renta sea 81 no me dice nada. Lo que tengo que hacer es plantear la ecuación de balance del consumidor. ¿Ok? Y si sabíamos que
perdón, acá en vez del sub 0, vamos a ponerle sin el sub 0, como diciendo, bueno, esto va a ser la función y esta es el R sub 0. ¿Cómo es la ecuación de balance del consumidor? Era el precio de X por la cantidad de X más el precio de Y por la cantidad de Y era igual a R, ¿no? El total de renta que yo gasto en consumir una determinada canasta de bienes, dados los precios. Y entonces, si el precio ya sabíamos que era 2, y esto recuerden que venía dado por el ejercicio, y el precio de Y era 3, esta es nuestra ecuación de balance del consumidor. Y entonces la restricción, esta que está acá, en realidad es 2x más 3y igual a R sub 0, que es 81. ¿Okay? Entonces, nuestra restricción en definitiva va a ser 2x, va a ser sujeto a 2x más 3y igual a 81. Esa es nuestra restricción. ¿Sí? Nos salteamos un poco la estrategia, pero una vez que entendíamos que esto era un problema del consumidor, la estrategia que vamos a seguir es maximizar esta función sujeta a esta restricción. Porque ya vimos que, dados los precios y dada esta renta, el consumidor va a poder consumir solamente canastas de bienes que estén en este conjunto. ¿Sí? Y entonces ahora vamos a armar la función de Lagrange, calcular las condiciones de primer orden y las de segundo orden. ¿Okay? ¿Cómo sería? Bueno, la función de utilidad yo la tengo. Esto va a ser una L que depende de X, Y, lambda. ¿Okay? Que es X por raíz de Y, ¿sí? Esta es la función de utilidad, más lambda por 2X más 3Y menos 81. Gran parte de la dificultad de estos ejercicios consiste en plantear bien esta función. ¿Ok? Con lo cual es muy importante entender qué es una función de utilidad, qué es la recta de balance, etc. Y leer bien los enunciados para ver qué es lo que me piden. Porque, por ejemplo, nos podrían dar el nivel de utilidad y pedirnos minimizar la renta. ¿Ok? Minimizar el gasto. Entonces, gran parte de la dificultad pasa por plantear esto. Pero una vez que lo tenemos planteado, tenemos que ir a las condiciones de primer orden y de segundo orden. Vamos con la CPO. Van a ser L' de X va a ser la derivada de esto, que es raíz de Y, más 2 lambda. ¿Se ve? O sea, yo este lambda, si lo distribuyera acá, y lo distribuyera acá y acá, cuando yo derivo respecto a X, este término va a tener 2 lambda X. Se me va la X y me queda 2 por lambda. ¿Sí? O es lo mismo, este lambda es una constante, entonces la derivada de todo el término va a ser la derivada de lo de adentro por lambda. ¿Okay? Y esto lo igualamos a 0. ¿Sí? Luego tenemos la derivada respecto a Y, que va a ser X sobre 2 raíz de Y, porque la X es constante, más 3 lambda. Y esto lo vamos a igualar a 0. Y por último, tenemos la derivada respecto a lambda, que recordemos va a ser nuestra restricción. Porque ¿cómo es? 2x más 3y menos 81. ¿Sí? O sea, derivamos respecto a lambda, nos queda esto. Y esto está igualado a 0. ¿Okay? Y esto es un sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Y acá entran las distintas estrategias que podemos tomar de vuelta para resolver este sistema. Yo ahora lo que voy a hacer es despejar lambda en la primera ecuación, despejar lambda en la segunda ecuación e igualarlas, ¿no? O sea, si yo tengo lambda igual a algo, como lambda es igual a lambda, puedo igualar los algo que tengo del otro lado del igual. Y eso me va a dar una relación entre Y y X, porque voy a tener, digamos, los lambdas despejados se me van a ir. ¿Sí? Y cuando tengo una relación entre X e Y, la voy a reemplazar en esta ecuación, que no tiene lambda, tiene solo X y Y. Entonces me va a quedar una ecuación con una sola incógnita. ¿Sí? Y ahí voy a poder resolver. Esa es mi estrategia. Vamos con eso.
De acá saco que lambda es menos raíz de y, ¿no? Porque lo paso restando sobre 2. Y de acá puedo sacar que lambda ¿verdad? Es igual a menos x, sería, esto lo paso restando, esto. Entonces sería menos x sobre 2 raíz de y, pero paso el 3 dividiendo. Entonces me queda sobre 6 raíz de y. ¿Ok? Y ahora esta ecuación le voy a decir 1', a esta ecuación le voy a decir 2', y lo que voy a hacer es igualar la ecuación 1' con la ecuación 2'. ¿Ok? Entonces tengo menos raíz de y sobre 2 es igual a menos x sobre 6 raíz de y. ¿Ok? Y acá tengo que despejar una de las variables. Y como esto es una relación entre x e y, voy a poder despejar y la voy a poder reemplazar en esta ecuación 3. ¿Sí? Entonces, paso este raíz de y que está dividiendo, me molesta, lo voy a pasar multiplicando. ¿Ok? Y vamos a hacer así, este 6 también lo voy a pasar multiplicando. Si voy a pasar todo este denominador, lo voy a pasar multiplicando. ¿Sí? Tengo un poco de espacio. Bien. Ah, no, lo voy a dejar un poco más arriba para tener esto mal. Ok. Entonces paso esto multiplicando. Me queda, primero, estos más, estos menos se me van. Cancelan. Así que ya me los olvido. Y este 6y lo paso multiplicando, me queda 6 sobre 2 raíz de y por raíz de y. Igual a x. ¿Ok? 6 sobre 2 es 3, raíz de y por raíz de y es y. Y entonces esto me queda 3y igual a x. ¿Ok? Piénsenlo que esto es a la 1 medio y a la 1 medio, o lo pueden pensar como que la raíz al cuadrado es y. ¿Ok? Entonces tengo esta ecuación que le voy a decir mi ecuación 4. Digo 4 porque es sustancialmente distinta. Esta surgió de combinar las ecuaciones 1 y 2. ¿Sí? Entonces le pongo un número nuevo. Y si esta era mi ecuación 3, la tercera del sistema, entonces ahora lo que hago es reemplazar 4 en 3. ¿Sí? Y entonces tengo 2, pero ahora en vez de x voy a poner esto que está acá. 2 por 3y. Más 3y y el 81 ya lo puedo pasar para el otro lado, es igual a 81. Vean que esto es reemplazar una determinada relación entre x e y en la restricción. ¿Sí? Y acá me queda 6y más 3y es 9y. 9y igual a 81. Y entonces de acá sacamos que y tiene que ser igual a 9. ¿Sí? Y si y es igual a 9, puedo volver para acá, ¿se ve? Para calcular x. X es el triple de 9, y entonces me da 27. Se fue el sonido, dice Juan, dale. ¿Alguien más? ¿El resto me está escuchando? O... avísenme. Ok, buenísimo. Genial, genial. Y me hicieron acordar a los pajaritos de Buscando a Nemo, que vimos una vuelta. Una cosa más que voy a hacer es calcular el valor de lambda, ¿sí? Porque posiblemente no sirva. Quizás no sirva. ¿Okay? Entonces, por las dudas, siempre calcúlenlo. Y de hecho esto tiene una interpretación que, insisto, vamos a ver. Lambda, ¿cómo lo saco? Bueno, yo tenía arriba unas ecuaciones que me vinculaban a lambda con x e y, ¿no? Teníamos, por ejemplo, que lambda era menos raíz de y sobre 2. Entonces, si lambda es menos raíz de y sobre 2, y es 9, la raíz es 3, y entonces menos la raíz de y sobre 2. Bien, tenemos nuestro punto crítico de la función de Lagrange. No hay.
nuestro punto crítico de la función de Lagrange consiste en estas tres variables, porque la función tiene tres variables. ¿Ok? Y entonces ahora vamos a las derivadas segundas. Vamos a las condiciones de segundo orden, evaluadas en... Pero, se ve que mi C es como una O. Listo, chao. C, S, O. Ahí volvió Juan. Juan, lo único que hicimos fue calcular lambda. Condiciones de segundo orden. Tenemos que calcular las derivadas segundas de L. Entonces vamos a calcular la derivada segunda respecto a X. ¿Sí? La pura. Pero también vamos a calcular las cruzadas que empiezan con X. Que son la que sigue con Y y L' de X lambda. ¿Ok? Ahora tengo más derivadas. Y después vamos a hacer lo mismo para las que empiezan con Y y las que empiezan con lambda. ¿Sí? Entonces voy a tener que calcular también L' de Y y L' de Y lambda. Vean que si yo en esta columna, esto es lo que les decía, pongo las derivadas respecto a Y, solo tengo dos, porque la otra sería la derivada respecto a Y primero y después X, que está acá. Que vamos a asumir, como siempre, que se cumple el teorema de Schwarz, entonces no la calculo. ¿Sí? Y por último, la derivada segunda respecto a lambda dos veces. ¿Sí? Porque respecto a lambda X está acá. Y respecto a lambda Y está acá. Entonces ordenarlo de esta manera permite no calcular cosas de más ni de menos. ¿Sí? Cada columna siguiente le voy restando una cantidad. ¿Sí? Porque la cruzada correspondiente ya la calculé antes. ¿Sí? Bien. Necesitamos acceder a nuestras derivadas primeras. Están, a ver, por acá. Bien. Ustedes las tienen ahí en el cuaderno, así que nada, ténganlas como presentes, ¿sí? Tengo que calcular la derivada de esto respecto a Y, perdón, respecto a X, respecto a Y y respecto a lambda. Bueno, respecto a X me da 0. Respecto a Y solo tengo este término y respecto a lambda tengo este. ¿Sí? Entonces, dijimos, respecto a X me dio 0. Respecto a Y me da 1 sobre 2 raíz de Y. ¿Sí? Y respecto a lambda me dio 2. ¿Sí? Ustedes lo tienen por ahí. Es más, quizás podríamos hacer un machete como por acá. A ver si me sale. Hacerlo por acá. Tenemos que L' de X era raíz de Y más 2 lambda. L' de Y era X sobre 2 raíz de Y más, ¿cuánto era? Creo que era 3 lambda. A ver. Sí, 3 lambda. Ahora voy con esa pregunta que apareció ahí. 3 lambda. Y L' de lambda era la restricción, que era 2x más 3y menos 81. Ahí va. Con eso creo que no sirve el machete. Felipe dice, pero 2 por raíz de y no debería estar al cuadrado. 2 por raíz de y. ¿Decís acá abajo? Si decís acá en la derivada respecto a x e y, no. Porque fíjate, yo ahora la escribí acá. Queremos derivar esto, L' de Y, ¿sí? Respecto a... Es que no es la derivada de un cociente, porque cuando yo derivo respecto a Y, X es una constante. Ah, de hecho, es cierto, lo que yo debería ver... Perdón. Esta derivada es la derivada de la derivada respecto a X respecto a Y. O sea, es la derivada de esto que está acá arriba respecto a Y.
¿sí? Esto respecto a y. Tenemos la raíz de y, y entonces la raíz de y simplemente es 1 sobre 2 raíz de y. ¿Sí? Y este término, digamos, vuela. ¿Sí? ¿Se entiende, Felipe? Entonces, solo eso de ahí arriba, el primer término. ¿Sí? Es la derivada de una raíz. Y después cuando hago respecto a lambda, bueno, me queda un 2. ¿Sí? Sigamos con el resto de las derivadas. Tengo 2 veces respecto a y. Y acá sí creo yo que entra lo que decís vos, Felipe. O bueno, no sé si te referías a esto. Sería derivar esto respecto a y. Pero acá no entra la regla del cociente, porque cuando yo derivo respecto a y, x es una constante. ¿Ok? Entonces la x la dejo ahí nomás. Esto sería como x sobre 2 por y a la menos un medio. ¿No? Y entonces, cuando derivo esto respecto a y, me queda menos x sobre 4 por y a la menos 3 medios. ¿Sí? ¿Cómo dice esto? El menos un medio baja. Entonces me queda menos un medio por x sobre 2 es menos x sobre 4. ¿Sí? Y en el exponente le resto 1. Entonces tenía menos un medio, menos 1 es menos 3 medios. Y me queda esto que está acá. ¿Ok? No sé si se entendió cómo hicimos esa derivada. Después tenemos la derivada de esto, L' de i respecto a lambda vale 3. Y por último, la derivada de lambda respecto a lambda, perdón, la derivada de la derivada respecto a lambda, ¿está? Que me va a dar 0. ¿Ok? Esto va a pasar siempre. ¿Por qué va a pasar siempre? Porque la derivada de la función respecto a lambda siempre es la restricción. Y la restricción nunca tiene lambda, ¿ok? Siempre me da 0 directamente. Entonces esta va a ser siempre 0. Eso anótenlo por ahí. Esto va a pasar siempre. Iñaki dice, la derivada de x respecto a lambda y la derivada de y respecto a lambda se podría reemplazar por la derivada de la función de la restricción respecto a g e i, porque son lo mismo. Exacto, Iñaki, eso era justo lo que iba a decir ahora. Vean que esto es lo mismo que L' de lambda x, ¿no? O sea, simplemente acá, teorema de Schwartz, lo escribí al revés. Y esto es lo mismo que la derivada de L' de lambda respecto a x. Ahora, L' de lambda, ¿se acuerdan que dijimos? Era esta restricción, ¿no? Esto siempre, esto va a ser siempre, es igual. Esto siempre es igual a g de xy menos g sub 0. Todo esto derivado respecto a x. ¿Sí? ¿Se ve esto? O sea, si dijimos que la gracia de la función de Lagrange era que su derivada respecto a lambda era la restricción. ¿Sí? Entonces acá tengo la ecuación de la restricción. Y esto lo derivo respecto a x. Lo que me va a quedar, como g es una constante, g sub 0 es una constante, lo que me queda es g chiquita prima de x. ¿Ok? Es decir, la derivada de la restricción respecto a x, que en este caso además es un precio, es el precio del insumo 2. Creo que estábamos en eso, en insumos. No, en artículos. No. Bueno, ya ni me acuerdo, pero en insumos, claro, porque era una, ahí está, era un consumidor. Este es el precio del bien 2. ¿Sí? Y esto lo mismo va a pasar con la derivada respecto a y respecto a lambda. ¿Ok? Va a pasar algo análogo. Va a pasar algo análogo. ¿Sí? Entonces, estas derivadas, yo recomiendo simplemente seguir este procedimiento, pero noten que esto es lo mismo que poner directamente g' de x. Y hay algunos libros y algunas personas, incluyendo Carlos, si no me equivoco, que no escriben esta L,
¿sí? La L' de X lambda, sino que escriben G' de X, ¿ok? Yo les recomiendo seguir este procedimiento porque permite que sea igual al de extremos libres, ¿ok? Simplemente estamos calculando las condiciones de segundo orden, ¿sí? Esto hay que evaluarlo en el punto ahora. Entonces evaluamos en el punto y esto me da un medio de, digamos, 1 sobre 2 por y valía 9, lo tenemos acá. Y entonces la raíz de 9 es 3, esto es un sexto. Un sexto. ¿Ok? Esto que está acá, el L' de esto, permítanme borrarlo, lo voy a poner hacia el costado. Cuando hagamos esto. Quiero evaluar esto en el punto. ¿Ok? Y el menos este va a significar que lo que me dé esta cuenta lo voy a poner en el denominador. ¿Ok? Me llama la atención, pero bueno, sí, es así. Bueno, nada. El menos significa que lo vamos a poner en el denominador. ¿Ok? Este sobre 2 es la raíz cuadrada. Y este 3 es elevado a la 3. Entonces, al número que tenga y le voy a hacer la raíz cuadrada y lo voy a elevar a la 3 y después lo voy a poner en el denominador. ¿Sí? Tengo 9. La raíz de eso es 3. Eso elevado al cubo es 27. ¿Sí? Porque 3 por 3 9 por 3 27. Y eso lo pongo en el denominador. Entonces esto va a ser igual a menos x, que valía 27, sobre 4 por 27. Ahí está. Entonces esto nos da menos un cuarto. Y la cosa que había borrado antes, que era L'' de lambda lambda, y me he puesto que esto es igual a 0 siempre. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Esto lo que hicimos fue calcular las derivadas segundas y evaluarlas en el punto. Ahora tenemos que armar la matriz hessiana. Ah, no, esperen, estas las voy a necesitar. Ahí va. ¿Cómo se arma la matriz hessiana? Y acá lo que se hace es poner una estrellita y decirle matriz hessiana orlada o matriz orlada, y a los hessianos se le va a decir hessianos orlados. ¿Ok? Se los voy a escribir acá. ¿Cómo se escribe? Orlado. No sé qué significa, nunca lo escuché más que para esto. ¿Sí? Pero así se le dice. Para distinguir a el hessiano cuando hablamos de un problema de extremos relativos o de extremos libres, de cuando hablamos de un problema de extremos condicionados. Guarda que muchos libros, incluyendo la guía práctica nuestra, le dice extremos relativos a los que son extremos sin restricciones y extremos condicionados a los que son extremos con restricciones. Pero en realidad eso está mal porque este extremo con restricción también va a ser un extremo relativo. ¿Okay? La verdadera distinción es entre extremos libres y extremos condicionados según tengan restricciones o no. ¿Okay? O sea, si tiene 0 restricciones es un extremo libre, si tiene una restricción es un extremo condicionado. Y esos a la vez se pueden subdividir o se pueden como matricialmente dividir entre extremos absolutos y relativos. ¿No? Puede ser un extremo condicionado libre, un extremo condicionado relativo, perdón, un extremo condicionado absoluto o un extremo libre relativo y un extremo libre absoluto. Ahí está. Todas esas combinaciones son posibles. Absoluto dentro de un determinado conjunto. ¿No? Bien, bueno, nada, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, orlado es para extremos condicionados y el hessiano sin orlar es para extremos libres. Lo que vamos a hacer es igual a antes, armar una matriz donde vamos a poner las derivadas segundas respecto a cada una de las variables. ¿Sí? Tenemos x, y, pero también tenemos lambda ahora. Entonces nos va a quedar una matriz de 3×3. Ah, perdón, y el orden va a ser más o menos relevante. Vamos a hacerlo siempre en este orden para que sea más fácil. Vamos a poner primero lambda.
Vamos a poner primero lambda y después xi. Ok, y acá también. Vamos a poner primero lambda y después xi. Siempre conviene hacerlo así. Ok. Entonces acá voy a poner la derivada segunda respecto a lambda dos veces. Y esto es 0. Acá voy a poner la de lambda x o la de x lambda, que me dio 2. Lambda y me dio 3. Lambda x me dio 2, lambda y me dio 3. Fíjense que esto siempre es espejado. ¿Ok? Justamente por el teorema de Schwartz. Y tenemos 2 veces respecto a x. La cruzada xy me dio un sexto. La cruzada xy también, acá me dio un sexto, que sigue siendo espejado. Y por último, 2 veces respecto a y nos dio menos un cuarto. ¿Ok? Y esto. Bien. ¿Cómo sería esto si lo expresáramos en términos, digamos, más formales? Acá tenemos L' de lambda lambda, L' de lambda x, L' de lambda y. Acá tenemos L' de x lambda, L' de xx y L' de xy, L' de y lambda, L' de yx, L' de y. ¿Okay? Bien. Esto me recuerda al teorema de Gauss. No sé cuál de los teoremas de Gauss. Si te referís al teorema para calcular raíz de un polinomio, como que no lo veo del todo. O si te referís al método de eliminación de Gauss, puede ser. Igual no vamos a trabajar mucho con matrices, solamente vamos a calcular determinantes. ¿Okay? Para hacer la escalera de ceros. El método de eliminación de Gauss. No lo vamos a usar acá, en mate sí. Pero acá no. Acá vamos a calcular determinantes de esto, ¿sí? Y otra forma de escribir esto, y esto es importante desde un punto de vista teórico, es reemplazarlo por, digamos, ya sabiendo que la derivada de lambda es la restricción, ¿ok? Entonces, esto va a ser 0 siempre. La derivada de lambda respecto a x es g' de x. Y acá vamos a poner g' de y. G' de x, g' de y. Y acá tendríamos L' de xx, L' de xy, L' de ix y L' de y. Ok. Si son como distintas formas de verlo. Una cosa más que debería mencionarle, sí, no les mencioné antes. Esto se puede expresar así, ¿ok? O se le puede poner un menos adelante a todas estas, ¿sí? A las de la restricción. Y esto es así por propiedades de determinantes, ¿ok? Si yo le pongo menos a la primera fila y a la primera columna, y esto es un 0, los determinantes de esta matriz no cambian cuando yo le pongo un menos. ¿Ok? Entonces van a ver que a veces aparece esto escrito con un menos. Para mí es un poco anti-intuitivo verlo así que yo no se los pongo. ¿Ok? Pero van a ver que mucha gente se los pone y no recuerdo ahora si Carlos se los pone o no. ¿Ok? Pero van a ver que puede ser que le aparezca un menos. Y una cosa más también de esas, de formas alternativas, y con esto me van a tener que creer simplemente, pero en la nota de clase está explicado, si lo quieren leer, que la función de Lagrange también se puede expresar, se puede expresar con un menos acá en vez de un más, y también se puede expresar con estos términos, este y este, intercambiados. O sea, uno restando y el otro sumando. ¿Ok? Y acá me van a tener que creer, los resultados son los mismos. Lo que cambia, lo que sí puede cambiar es la interpretación de lambda. ¿Ok? La interpretación, porque le va a cambiar el signo. Pero nada más. Todo lo demás es igual. Entonces, insisto, acá se le puede poner un menos y estos términos se pueden intercambiar y cualquiera de esas 4 combinaciones. O sea, puede haber un más con estos intercambiados,
un menos con estos intercambiados, o un más sin intercambiar y un menos sin intercambiar. ¿Ok? Y es todo lo mismo. Eso quiero que se lo lleven porque lo van a ver en la clase con Carlos que es lo mismo. ¿Ok? A ver si puedo cambiarle color a esto. Sí. Esto que está acá. Ahí va. Bien. Bueno, ya terminamos. Juro que ya terminamos. Vamos a terminar con este ejercicio. Se nos hizo un poco largo, disculpen. Nos va a llevar unos minutitos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Calcular los determinantes. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. ¿Esta matriz de cuánto es? Es de 3 por 3. ¿No? Es una matriz de 3 por 3. Entonces tengo que empezar calculando el H3. ¿Sí? Que es el determinante de toda la matriz. Es el determinante de 0, 2, 3, 2, 0, un sexto, 3, un sexto, menos un cuarto. ¿Ok? Y para esto, tengo que elegir una fila o columna, no sé si recuerdan, que tenga la mayor cantidad de ceros posible. Vamos a empezar por la primera fila, que tiene un 0. ¿Okay? Entonces el primer término, esto se calculaba en el video de repaso, antes de la materia, esto está explicado, ¿sí? Pero es el coeficiente, ¿sí? 0, por el determinante que surge de reemplazar, de eliminar esta fila, o sea, la fila del coeficiente este y su columna. ¿Ok? Entonces va a ser por el determinante de 0, un sexto, menos un cuarto. ¿Ok? Menos, y este menos es por fórmula. ¿Ok? Este menos es por fórmula y va a ser siempre así, miren. Vamos a hacerlo con azul. Siempre empezando por un más, vamos a tener alternado más, menos, menos, más, menos, más, menos, más. Ok, no sé si recuerdan esta regla, pero la gracia es, cuando yo voy al segundo coeficiente, tengo que ponerle un menos, que lo vemos en esa matriz, ¿sí? de signo. Entonces tengo 2 por el determinante que surge de suprimir la fila y la columna de ese coeficiente. Entonces me va a quedar 2, un sexto, 3, menos un cuarto. ¿Ok? Y ahora más 3 por el determinante que surge de suprimir la fila y la columna del 3. O sea, saco esta fila y esta columna. Me queda esto que está acá, 2, 4, 3, un sexto. Perdón, 2, 0, 3, un sexto. 2, 0, 3, un sexto. ¿Y ahora cómo hago? Tengo que calcular todos estos determinantes también, ¿sí? El primero, 0 por cualquier cosa me va a dar 0, ni lo calculo. ¿Ok? De hecho, ya podría ni haber puesto esto, simplemente con 0. Menos 2 por, y tengo que hacer esta multiplicación, ¿sí? 2 por menos un cuarto es menos 2 cuartos, o sea, menos un medio. Por acá. Menos un medio por, digo, menos 3 por un sexto, que también es, fíjense, 3 sobre 6, también es un medio. ¿Sí? A esto le vamos a poner 2 cuartos, se va a entender mejor. 2 cuartos. Ahí va. ¿Sí? Y por último, y ahora voy con tu duda, Catalina, más 3 por 2 sextos y sería menos 0. ¿Ok? Si quieren, menos 0, todo esto entre paréntesis. Ahí va. Sigo resolviendo. Tengo menos 2 por menos un medio. Menos un medio es menos 1. Más 3 por 2 sextos es 1. ¿Ok? Y entonces este resultado es 2 más 1, 3. Y este es mayor a 0. ¿Ok? Y ¿se podría hacer la regla de Sarrus? Sí, porque este determinante es de 3 por 3.
Pero si fuera un determinante de 4×4, no hay regla de Sarrus que valga. Entonces, este método que acabo de hacer lo van a tener que aprender sí o sí. Entonces pueden desempolvar Sarrus, si es que no se lo acuerdan, pero solo les va a servir para 3×3. Yo les recomendaría desempolvar este método, que sirve para cualquier n. O sea, sirve para 3×3, 4×4, etc. ¿Ok? Bueno, y ahora deberíamos calcular también los determinantes de H2 y, H1, ¿no? Lo voy a hacer bien rápido, así no le saco más tiempo. Sería el determinante. Y ahora H2, esto sí es importante. En esta matriz, H2 es la matriz de 2×2 que surge de empezar de arriba a la izquierda. No, Serena, por eso quiero llegar al final. Empezamos de acá y hacemos una matriz de 2×2. Entonces nos queda esto, ¿se ve? Una matriz de 2×2. Esto es H2. Por eso es importante lo de H. H2 es esto. Entonces voy a tener acá que poner 0, 2, 2, 0. Y el determinante este es -4. Esto es menor a 0. ¿Ok? Y para H1, esto va a ser el determinante de 0. Y recuerden que si la derivada segunda respecto a lambda era siempre 0, este siempre me va a dar 0. ¿Ok? Los ceros en la regla funcionan como comodines. ¿Ok? O sea, lo puedo acomodar, lo tengo que acomodar según más me convenga para la regla. ¿Ok? ¿Cuál es la regla? Bueno, es distinta a la de extremos libres. Veamos acá. En la... esto lo tienen en la nota de clase, yo ahora lo voy a mostrar de acá. Esta es la regla completa. ¿Ok? Lo deberían estar viendo. ¿Sí? Esta, la de extremos libres, ya la vimos y acá está generalizada para cuando la matriz tiene n variables, ¿ok? Así que eso lo vamos a ver la clase que viene, no lo vamos a llegar a verlo hoy. No le den mucha bola. Y para extremos condicionados lo mismo, acá está generalizada. Pero vamos al de, esto tiene 3 variables, ¿no? Para que sea un máximo, primero, en realidad mejor pensémoslo al revés. H3 me dio positivo, ¿no es cierto? Entonces estoy acá. Ya sé que no es un mínimo, pero puede ser un máximo. El H2 me dio negativo. Y el H1 me dio 0, que yo les decía, funciona como comodín. ¿Ok? Entonces tengo positivo, negativo, positivo. Voy a decir que es un máximo. ¿Ok? Es un máximo. Entonces, volviendo acá, de esto, de estas 3, digamos, cosas que yo calculé acá, voy a concluir, perdón, esto incluido, que es un máximo. ¿Ok? Esta es la conclusión, finalmente. ¿Sí? Lo vimos súper rápido esta última parte, ¿sí? El punto es que hay una regla que es nueva, ¿ok? Fíjense que si ustedes hubieran aplicado la misma regla que antes, les hubiese dado mal, pero además no la podían aplicar porque esto tiene 3 variables en vez de 2, ¿ok? Entonces, para concluir si hay extremo o no, y si ese extremo es máximo o mínimo, tenemos que usar esta nueva regla que está acá y que ustedes tienen la tienen en la nota de clase, ¿ok? Igual, insisto, la clase que viene la vamos a ver a detalle, sobre todo para la cuestión de la generalización para más variables. Vean que esto acá sigue es infinito, ¿sí? Entonces lo vamos a ver a detalle. Pero ya con lo que vimos, ya saben cómo aplicarlo para extremos libres y condicionados que tengan 2 variables independientes, ¿sí? Además de lambda en el caso de los. Entonces, ya con esto pueden hacer un montón de ejercicios y les recomiendo que empiecen a practicar, ¿sí? Lucía, ¿es un máximo porque hay 2 que son máximos? ¿Porque el 0 lo uso como DIN o entendí mal? Es un máximo porque el H3 me dio positivo, el H2 me dio negativo y el H1 me dio positivo. En realidad no me dio positivo, me dio 0, pero como lo uso como comodín, digo que me dio positivo. ¿Ok? Tengo que tomarlo como si me hubiera dado positivo. Entonces, como se me cumplió esta secuencia de extremos condicionados, más, menos, más, digo, es un máximo. ¿Ok? Iñaki, en caso de que los determinantes anteriores hubiesen sido negativos, ¿tomamos al 0 como negativo también para que sea mínimo? Exacto. Si a mí me hubiese dado H3 negativo y H2 me hubiera dado negativo,
Tomo H1 como el comodín y ya con eso digo que es un mínimo. ¿Ok? Fíjense que la condición suficiente ya no es que el H2 sea positivo. De hecho, es que sea negativo. ¿Ok? Fíjense que el H2 me tiene que dar negativo sí o sí. Si me diera positivo no sería ni máximo ni mínimo. ¿Ok? O sea que es todo al revés. Y de hecho, la regla completa es exactamente al revés que en extremos libres. Vean, donde arriba hay un menos, donde acá hay un menos, acá hay un más. ¿Lo ven? Y donde arriba hay todos más, acá hay un menos. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver cuando lo generalizamos. La regla es exactamente la inversa. Y lo que concluimos en este caso, Francisco, es que la combinación x igual a 27, y igual a 9, nos da un máximo. ¿Sí? El máximo no es ese, digamos. Podríamos calcular cuánto vale, cuánto es ese beneficio máximo que hay.